Hola, bienvenidos a un nuevo video para Asperos Geek. Hoy aprenderemos a hacer una gráfica completamente dinámica con una barra de desplazamiento que te va a permitir graficar grandes volúmenes de datos y que tus clientes, tus jefes o tus compañeros de trabajo sean quienes determinen el rango de datos que quieren graficar. Esta gráfica es muy útil cuando se tienen muchos elementos para mostrar en Excel y la visualización no es la mejor dado que los datos quedan apiñados. Con una barra de desplazamiento, tú puedes brindarle a tu cliente la manera para que él escoja el rango de datos que quiere visualizar en su gráfica. También aprovechamos esta serie de videos de gráficos dinámicos para que remarquemos con una técnica especial en Excel los elementos más altos dentro del rango de datos que queremos graficar y los datos o los elementos más bajos dentro de este mismo rango. Recuerda que es una gráfica completamente dinámica y puedes observar cómo también estamos haciendo uso de los títulos y subtítulos para darle información valiosa a nuestros usuarios. En este caso, les vamos a explicar en el subtítulo el rango de datos que ellos están visualizando. Quiero que por favor no pierdas de vista del 28 de marzo del 2005 al 02 de noviembre del 2010, que es el rango que estamos viendo en este momento. Pero cuando nuestro usuario se desplaza a través de la barra de desplazamiento, perdón la redundancia, las fechas van a cambiar. Veámoslo a continuación. También cambian los valores máximos y mínimos dependiendo, desde luego, del resultado de los datos que está seleccionando el usuario. Vamos a movernos bastante en la barra de desplazamiento. Noten cómo cambiaron los datos. Vamos a volvernos a mover. Noten cómo varió el valor más alto. Bueno, en este video tutorial vamos a enseñarte esta poderosa herramienta de gráfica con barra de desplazamiento. Vamos a hacerlo. Para trabajar en este gráfico vamos a tener este set de datos que corresponden a un gran total de 106 registros que queremos graficar. En nuestro caso pusimos un dato aleatorio que corresponde al número de transacciones. Sin embargo, desde luego tú podrás poner ventas, número de llamadas, número de productos adquiridos o número de productos de salida en caso de que estés trabajando con una base de datos de inventario. Y a su vez, este valor tampoco tiene que ser una fecha, puede ser cualquier categoría que tú quieras graficar. Aquí la clave es que tenemos un set de datos muy grande, más de 100 registros, que al montarlos en una gráfica de barras o de línea, su visualización no es la mejor. Lo primero que vamos a hacer es adicionar una columna, seleccionamos toda la columna A, presionamos control más, le ponemos acá un título que le llamaremos orden. Antes de continuar voy a subirle al tamaño de la visualización en Excel. Sin embargo, recuerda por favor que este video está siendo grabado en alta definición y si quieres mejorar la calidad de vista del mismo, puedes llevar tu mouse a la parte inferior derecha de YouTube. Allí seleccionas la muesca y ingresas al modo de visualización de alta definición. De esta manera, pues podrás apreciar mucho mejor el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponerle un orden a los registros, dado que los datos ya están ordenados, en este caso las fechas y el número de transacciones. El primer registro será el valor 1. En mi caso yo ordené de manera ascendente por la columna fecha. Lo voy a volver a hacer. Bien. Y lo que hacemos es al primer registro ponerle un 1 y a partir de la segunda fila le decimos que es igual al 1 que acabamos de introducir más 1 para que haga un conteo simple y copiamos esta fórmula hasta el final del arreglo. Si ves que estoy pasando muy rápidamente del inicio de la tabla al final de la tabla, esto lo estoy haciendo con el teclado, con la tecla control y flecha hacia abajo y con la tecla control y flecha hacia arriba vuelvo a subir. En Asperos Geek tenemos una lista de reproducción de tips en Excel. Estaría bien que cuando termines de ver este video te acerques a esa lista de reproducción y aprendas estos pequeños trucos que tenemos en Asperos Geek para que tu trabajo en Excel sea mucho más productivo y más rápido. Bien, dado que ya tenemos organizados los datos, a esta hoja le voy a poner data y voy a insertar una nueva hoja a la cual le llamaré informe. Bien, lo que nosotros necesitamos hacer es controlar el rango de datos que el usuario va a poder visualizar.
Para esto, como lo vimos en la introducción, vamos a utilizar un elemento de la barra de herramientas programador, que es la barra de desplazamiento. Seguramente, o es posible que ustedes no tengan esta barra de herramientas programador, pero es muy sencilla incluirla en su versión de Excel. Vienen al menú Archivo, Opciones, vienen a la opción de personalizar cinta de opciones y activan acá, en caso de que no la tengan activada, la barra de herramientas programador. Una vez la activen, como la tengo yo en este momento, le dan a aceptar y van a poder acceder a los elementos de programador de Excel. Yo voy a insertar una barra de desplazamiento, voy a ponerla por acá, bien, y en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a graficar 45 datos, por lo tanto vamos a controlar el número de elementos que se pueden graficar. Voy a darle clic por fuera de la barra de desplazamiento para poderla seleccionar, y para poder entrar en modo edición le damos clic derecho a la barra de desplazamiento. Vamos a la opción formato de control. Antes de hacer eso, permítanme, le vuelvo a subir a la resolución o al tamaño de visualización de Excel. Vamos a dejarlo en 115 y lo iré modificando en la medida que se necesite. Bien, volviendo al tutorial, le damos clic derecho a la barra de desplazamiento, seleccionamos formato de control y aquí están las opciones de edición de la barra de desplazamiento. Yo le voy a decir que el valor mínimo sea de 1 y que el valor máximo sea de 45, dado que voy a graficar 45 elementos en mi gráfica de datos. Sin embargo, ustedes pueden modificar este valor a lo que deseen. Pueden ser más, no sería lo más conveniente porque el objetivo es precisamente que la visualización mejore, pero también puede ser menos. Podrían bajarlo a 30, 20, 15, 5 o 7 datos en caso de que solamente quieran graficar una semana y que el usuario se vaya moviendo. Por ahora solamente voy a modificar estos parámetros, le damos a aceptar. Disculpen, me faltó un parámetro adicional, clic derecho, formato control, y voy a decirle a Excel que vincule los datos por ahora, eso más adelante si es necesario lo podemos modificar, que lo vincule por ahora con la celda G13, es una celda cualquiera por ahora. Bien, y dejamos activado el sombreado 3D para los efectos gráficos. Le damos a aceptar y noten cómo Excel aquí nos puso el número 1. Si yo avanzo en la barra de desplazamiento con clic, va haciéndose un incremento de 1. Si yo me muevo, o mejor si lo muevo con el mouse, pues él también se va incrementando o disminuyendo, decreciendo. En caso de que yo me mueva a la derecha, aumenta. Si yo me muevo a la izquierda, pues disminuye. Y este es el control que tiene la barra de desplazamiento. Ahora que vimos cómo funciona, pues vamos a empezar a hacer nuestro modelo de datos gráfico. Me voy a volver a la hoja data, voy a copiar los títulos, los paso por acá a la hoja informe y orden. Aquí voy a moverme hasta la celda, perdón, E13, le doy control X y me muevo exactamente debajo del título orden. Y lo que vamos a hacer es que aquí va a arrancar a graficarse los datos. Entonces noten que en la medida que nos movamos en la barra de desplazamiento, pues este valor va a cambiar. Voy a llevarlo a 1 solamente para facilitar el entendimiento de la búsqueda de los datos. Ya más adelante lo vamos a poder mover. Vamos a insertar la función buscar B. Venimos aquí al valor orden y pasamos el argumento matriz tabla. Vamos a la hoja data. Seleccionamos el rango de datos sobre el que vamos a hacer la búsqueda. Le damos F4 para asegurar el rango de datos o que sea una referencia absoluta. Le decimos que necesitamos en este caso la segunda columna, que es la fecha, y que sea una búsqueda exacta. En este caso ponemos un 0 para que sea de esta manera. Ahora vamos a graficar el número de transacciones. Hacemos exactamente lo mismo. Insertamos el buscar B. Para las personas que son avanzadas en Excel, pues de pronto este paso que estoy haciendo es repetitivo y se podría mejorar. Sin embargo, pues recuerden que es un video tutorial que esperamos que esté al alcance de personas expertas como no expertas, por eso lo estamos haciendo de esta manera, pero reconozco que hay mecanismos más rápidos para traer estos datos. Bien, esta fecha le vamos a poner un formato. Con control 1 activamos el menú contextual de formato fechas. Venimos acá a la opción número, le decimos personalizado. Y yo por ahora voy a ponerle
formato de 3 días, 2 días y el mes. Bien. Y a este número de transacciones le voy a poner formato numérico. Puse la fecha de esta manera porque cuando hagamos la gráfica es mucho más fácil visualizar, o para el usuario es más fácil entender miércoles 16 de febrero que únicamente decir 16 de febrero. Tampoco es nada crucial, es solamente que prefiero que los usuarios vean la información de esta manera. Aquí en orden le vamos a decir que vaya incrementándose el valor que el usuario seleccionó en la barra de desplazamiento más 1. Y por lo tanto, esto va a funcionar exactamente igual para la fecha y el número de transacciones. Voy a tenerme aquí un momento. Cuando el usuario dice que la data que se va a mostrar arranque por 1, él viene o mediante la función buscar B se busca cuál es la fecha y el número de transacciones correspondiente al primer elemento del arreglo de datos. Para la segunda fila, pues va a suceder exactamente lo mismo. Dado que 1 más 1 es igual a 2, pues va a buscar el segundo elemento en el arreglo de datos de la hoja data. Y así para la fila 3, la fila 4, y yo decidí que voy a graficar exactamente 45 elementos. Bien, noten lo que va a suceder cuando yo me mueva a la barra de desplazamiento. Estamos en este momento en 1. Me muevo y ahora el nuevo tope de arranque es la posición 2 del arreglo de datos de la hoja data, que corresponde al 28 de marzo del 2005. 28 de marzo del 2005, ahora pasamos al elemento 3 y así sucesivamente. Si yo me muevo a la posición 12, ahora corresponde al 28 de mayo, y así sucesivamente, dado que esto se incrementó en 1, se van a venir modificando los datos que vamos a graficar. En mi ejemplo, los 45 datos que vamos a graficar. En la medida que el usuario vaya desplazándose a la derecha, pues va aumentando la posición del arreglo de datos que queremos empezar a graficar. Ahora vamos a arrancar desde la posición 29 y en consecuencia 29 más 45 quiere decir que estaríamos yendo hasta el dato 68. De esta manera, ya el arreglo de datos sobre el cual vamos a trabajar la gráfica es completamente dinámico, y el punto de inicio, que es la clave de este ejemplo, es el que el usuario va a seleccionar. Bien, yo seleccioné que íbamos a graficar o que esta barra de herramientas de desplazamiento iba a tener máximo 45 datos, pero me equivoqué, deberían ser 60. Le voy a aceptar. ¿Por qué digo que me equivoqué? Porque si sumo los 60 datos que tenemos aquí, más los 45 que voy a graficar, eso me dará 105 datos. Y acá en la gráfica, perdón, en la data, yo tengo un total de 106 elementos. Incluso podría subirlo hasta 61 para que me den estos 106 elementos. Ustedes deberán hacer una cuenta similar dependiendo, uno, de la cantidad de elementos que quieran graficar, y dos, de la cantidad de datos que tengan en su información original. En mi caso tengo 106 datos. Yo lo que voy a hacer es graficar 45, y entonces la barra de desplazamiento debería tener una capacidad de movimiento igual a 106. Insisto, 106 es la capacidad o el arreglo máximo de datos menos el número de elementos que quiero graficar. Esto me daría que esta gráfica o esta barra de desplazamiento debería tener una capacidad de elección de máximo 61 elementos. Yo lo voy a dejar en 60 por ahora. Bien, espero haber sido claro en esta explicación. Si no, por favor, no duden en escribirme en los comentarios y podemos ampliar este pequeño cálculo que hicimos. En los comentarios ustedes pueden también poner los aspectos que consideraron valiosos de este video tutorial, como también pueden poner cualquier anomalía o situación particular que ustedes no hayan entendido. Nuestro objetivo en Ásperos Geek es que ustedes aprendan mucho, por lo tanto utilicen los campos de comentarios para todo lo que necesiten. Explicado por qué voy a mover a 60 o por qué moví mejor a 60 la barra de desplazamiento. Ahora viene la parte más sencilla. Realmente esto fue lo complejo del ejercicio. Lo que vamos a hacer es graficar el rango de datos, los 45 datos que seleccionamos. Los seleccionamos, venimos al menú insertar y introducimos una gráfica de tipo línea. Voy a mover por ahora
la barra de desplazamiento. Recuerden que para poderla seleccionar le damos clic derecho. Vamos a mover también por acá un poco la gráfica. Vamos a hacer la barra un poco más pequeño. Listo. Y voy a aprovechar, voy a subirle un poco al zoom en Excel para que ustedes puedan ver algo mejor. Ya tenemos la gráfica. La gráfica en este momento ya es dinámica, es decir, ya cumplimos ese objetivo primario, que es que el usuario pueda navegar a través de los datos que él quiera visualizar. Sin embargo, pues podemos mejorar la estética de la misma y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, lo primero que voy a hacer es modificar aquí las fechas. Si notan, en algunos momentos se ve desordenado, dado que quedan un poco apiñados. Una manera de solucionar esto es graficar menos de 45 datos o hacer lo que voy a hacer en este momento. Doble clic sobre la fecha, venimos acá al selector de la alineación de los datos, lo seleccionamos vertical, está giro 270 grados. Y ahora ya vamos a ver cómo, sin importar el desplazamiento que hagamos, em, pues siempre va a tener la misma orientación y no se va a ver desordenado. Con intención, yo seleccioné datos de manera aleatoria, sobre todo que no fueran consecutivos, porque esto facilita muchas veces el trabajo que ustedes están haciendo. Es más fácil graficar los datos cuando son diarios y son consecutivos. Muchas veces tenemos inconvenientes para graficar datos que tienen saltos entre las fechas. Por eso fue que lo seleccioné así. Es una simpleza, pero para algunas personas que trabajan constantemente con fechas, esto va a ser bastante útil. Bueno, ahora ya ajustamos la orientación del texto. Vamos a ponerle unas dimensiones más pequeñas. Voy a ponerle 8 y por aquí también voy a ponerle 8 a este. Es más, sí, pongámoslo en 7. Bien, esto también dependerá mucho pues de en dónde vayas a presentar estos datos, el tamaño del texto. Vamos ahora a modificar la estética de la línea de datos. Para eso le doy doble clic a cualquier parte de la línea. Venimos aquí al baldecito, seleccionamos en primera instancia el tamaño de la línea. Yo lo voy a bajar a un punto y voy a decirle que le pongo un nivel de transparencia del 25%. Seleccionaré un azul un poco más oscuro. No, mentiras, vamos a dejar este que está por defecto. Bien, ahora que ya tenemos las líneas de un tamaño más pequeño, vamos a seleccionar bueno, le dar por fuera la gráfica, le damos clic a cualquiera de los marcadores, venimos acá al baldecito nuevamente y le damos clic a la opción de marcadores, venimos a opción de marcador, le decimos integrado, dejamos este círculo, le voy a dejar el tamaño por ahora en 4 y al relleno, para marcar los puntos, voy a seleccionar este azul más claro y voy a ponerle una transparencia del 50%. Perdón, lo estaba haciendo sobre el borde. El borde sí lo voy a dejar con los valores por defecto. Lo siento. Lo que voy a modificar es al marcador el relleno. Vemos que relleno sólido. Seleccionar este segundo. Bien. Ya tenemos, bueno, no se nota mucho la diferencia, por lo que sí voy a poner entonces la línea de un color más oscuro. Voy a subir la transparencia al 45%. Y con los marcadores también voy a modificar las líneas de los marcadores. Esto de todas maneras es un tema pues completamente subjetivo, como lo he explicado en diferentes videos. Ya la estética depende mucho, perdón, de lo que cada uno considere que va adecuado con lo que está buscando presentar en su trabajo, en la universidad o el objetivo del archivo que esté mostrando. Bien, ya tenemos entonces la línea un poco más organizada, tanto el eje horizontal como el eje vertical. Vamos a mover este título para acá un poco. Y lo que viene ahora es ajustar las líneas. Entonces, línea sólida, le vamos a poner un gris claro, tamaño de 0.5 y este segundo elemento para que las líneas queden separadas entre ellas.
Seleccionando la gráfica, venimos a diseño de gráfico y ahora vamos a agregar la cuadrícula vertical. Seleccionamos línea sólida, del mismo color del anterior, punto 5, y también aquí en esta segunda opción, punteado. Bien, ahora vamos a remarcar los valores máximos y mínimos dentro de la gráfica, que fue uno de los plus que vimos hace un momento. Para esto venimos y decimos el valor mínimo y el valor máximo, que son los que vamos a calcular. Para obtener el valor mínimo de este arreglo de datos que es dinámico, recuerden que depende de lo que el usuario vaya seleccionando acá, pues tenemos que hacer una fórmula que también se actualice en la medida que el usuario vaya cambiando los datos en la barra de desplazamiento. Entonces le decimos igual si este valor es igual al valor mínimo del arreglo de datos, lo aseguramos con F4, cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces, si esto es igual, que traiga este dato, pero quiere decir que es el mínimo dentro del arreglo. Y si no, le vamos a decir que escriba error, que eso lo hacemos mediante la fórmula NOT. Espero esta fórmula haya sido entendida, si no la voy a dejar un momento en pantalla para que la puedan visualizar un poco mejor y la puedan copiar o entender. Recuerden que en Aspero Geek tenemos una lista de reproducción enfocada única y exclusivamente a explicar las funciones en Excel. Entonces puedes visitar este apartado para aprender más sobre las fórmulas en Excel. Bien, le damos Enter, copiamos para el arreglo de datos y noten que dado que este es el valor mínimo del arreglo de datos, pues solamente quedó en toda la columna el valor 1202. Voy a ponerle a las dos columnas de una vez formato numérico. Esta barra este menú contextual, perdón, la abrí con control 1 y aceptar. Si yo me muevo, noten cómo cambió el valor mínimo en el arreglo de datos. Ahora hacemos lo mismo pero el valor máximo. Si esto es igual al máximo del arreglo de datos, entonces tráigame el máximo, si no, genere error. Muy bien. Y aquí va a pasar el efecto contrario con el mínimo. Va a traer la información cuando este valor corresponda al máximo de todo el arreglo de datos de la columna C. Muy bien, aquí el 1270, discúlpenme, pasó algo, el 1279 está repetido, es el valor máximo, pero noten que no aseguré el rango de datos con el cual iba a hacer el cálculo. Entonces vamos a pararnos aquí sobre la fórmula, le damos F4 y para esto también le damos F4. Si quieren entender por qué le di F4 para dejar esto como referencia absoluta, en Asperos Geek tenemos una serie de explicaciones al respecto. Control C, Control V, y ahora está en 1279 y en 1279. Muy bien. Las referencias que les he hecho para que se suscriban al canal o para, o mejor, para que vayan y revisen nuestra lista de reproducción, es precisamente para que se suscriban al canal, para que reciban las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. En la medida en la que ustedes se suscriban, pues nos hacen a nosotros un gran favor. Es una manera de agradecernos por el trabajo que estamos haciendo, que el cual hacemos con mucho aprecio, pero también es una manera de que nuestra información llegue a más personas para que de alguna manera pues todos aprendamos el uso de esta herramienta y también de programación, que es otro de los nichos de educativos que tenemos en Asperus Geek. Bien, continuemos con la gráfica. Dado que ya tenemos seleccionado el valor mínimo y el valor máximo, ahora lo que hacemos es incluir estos datos en la gráfica. Vamos a seleccionar datos, agregamos un elemento, este elemento será el mínimo, borramos por acá y le damos aceptar. Ahora agregamos un elemento adicional que será el máximo, aceptar. Noten que este rango o el eje X varió, que es el de las fechas. En la gráfica, bueno, aquí no se ve, pero yo por un tema de estética lo voy a volver a seleccionar y aceptar. Bien, ya tenemos entonces el máximo y mínimo incluidos en la gráfica. Noten que de hecho ya Excel nos los está mostrando con dos colores diferentes, ¿sí? Eh, esto por el tipo de datos que seleccionamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, dado que ya tenemos remarcado el máximo, perdón, el máximo y el mínimo, pues es ajustarles el color. Voy a poner de color verde el máximo y de color rojo el mínimo. Ustedes pueden decidir qué paleta de colores utilizar en cada caso. Para esto le damos doble clic
uno de los puntos de la gráfica. Vamos a volverlo a hacer. Le damos clic por acá. Y ahora venimos y le decimos que al marcador, el relleno, bueno, primero que sea un marcador integrado, lo voy a poner mucho más grande, lo voy a poner de tamaño 8. Y le voy a decir que el relleno sea de color verde, que fue lo que les mencioné hace un momento. Voy a ponerle un nivel de transparencia del 30%, 40 mejor. Y le voy a poner sin borde. Y por lo tanto, dejémoslo un poco más verde. Tal vez estaba bien el 30%. Bien, ya remarcamos el verde. Y ahora vamos, el verde no, el valor máximo, como se nota aquí. Ahora vamos a remarcar el valor mínimo. Entonces, nuevamente, vamos a la opción marcador. Le decimos que sea integrado en formato o un tipo de forma circular. Lo subimos a 8 para que incremente el tamaño y sea más visible. Y este, como les mencioné hace un momento, lo vamos a poner de color rojo. También vamos a dejar un 30% de transparencia y lo vamos a dejar sin línea. Muy bien. Vamos a ver si aquí también lo dejé sin línea. Pero discúlpenme, no estaba en el marcador. Ahorita en un momento vamos a cambiar esto, pero quiero hacerlo cuando nos salga una alerta que posiblemente a ustedes les va a pasar más que a mí y me interesa explicarles eso. Bien, el borde del marcador es el que vamos a dejar sin línea. Mm, Ya hemos remarcado los valores máximos y mínimos. De hecho, como pueden apreciar, prácticamente hasta aquí podríamos dejar el video tutorial porque ya son dinámicos el arreglo de datos y los valores que vamos a graficar como máximos y mínimos. Noten que a la medida que va cambiando el arreglo de datos y que varían los valores máximos y mínimos, pues la gráfica también se va moviendo. Bien, ahora voy a darle doble clic, perdón, salgo, le doy clic y venimos acá a agregar elemento, etiqueta de datos. Como este es el valor superior, lo vamos a poner encima y le vamos a poner un tono verde. Vamos a manejar el mismo tamaño que tenemos para los demás, que es el 7. Lo mismo hacemos para el, el valor menor. Venimos acá, le ponemos etiqueta de datos. Esto lo vamos a poner debajo. Seleccionamos de color rojo y el tamaño dijimos que 7. Vamos a movernos en la gráfica a ver si lo hice para todos los puntos del mínimo o solamente lo hice para este en particular. Noten que efectivamente lo hice únicamente para este punto en particular. Entonces voy a borrarlo porque lo hice mal. Y lo que debería pasar es que cada vez que esto vaya cambiando, pues el valor vaya también modificándose. Para el mínimo sí me quedó bien. Noten que cambio y cuando se grafica este valor pues queda bien. Es un error bastante usual debido a que esta gráfica únicamente tiene un punto y a veces uno puede cometer el error de darle doble clic y seleccionar únicamente el punto y no todos los marcadores. Noten que acá si le doy una vez clic selecciono todos los marcadores, pero si le doy dos veces clic o tres veces clic selecciono únicamente este marcador. Eso fue lo que me pasó a mí hace un momento y es bastante frecuente que suceda. Voy a darle clic por fuera, le doy una vez clic al verde. Vamos a ver. A ver, listo. Y venga, damos la etiqueta de datos encima. Ahora salió para los dos. Quiere decir que ya seleccionamos todos los marcadores del máximo, disculpen. Y ahora sí lo podemos hacer. Lamento mucho haber hecho tanto énfasis en esta parte. De hecho, pues no está bien uno en los videotutoriales como dar tantas vueltas con un punto en particular. Pero es que es un error muy frecuente. Por eso quería resaltarlo aprovechando que me sucedió. Y ahora que nos estamos moviendo en la gráfica, o desplazando mejor, pues sí efectivamente está cambiando el valor máximo y mínimo conforme a cómo el arreglo de datos va modificándose. Bueno, vamos muy bien. Ahora vamos a ponerle título y subtítulo a la gráfica.
Entonces seleccionamos la gráfica, venimos a formato, diseño gráfico, perdón, agregar elemento, venimos acá a título del gráfico, le decimos que encima, vamos a mover esto un poco, yo lo voy a poner por acá y a esto le voy a decir número transacciones diarias. Desde luego, ustedes pueden utilizar el título que esté más acorde a sus datos. Vamos a ponerle un azul claro, pero disculpen, me equivoqué, únicamente a el título. Bien, y en negrilla. Bien, les prometí que íbamos a tener un subtítulo que también era dinámico, pues eso también lo vamos a adicionar, para eso vamos a bajarle un poco acá al tamaño y vamos a calcular, que es muy fácil, la fecha del valor mínimo y la fecha del valor máximo. Venimos acá, entonces ponemos min. Esto solamente es para etiquetar los datos, no hace la diferencia, pero yo sí prefiero por orden estructural ponerle un título a los elementos que vamos a adicionar. Con eso, un próximo usuario que revise el informe entenderá cuál es el objetivo de lo que estamos poniendo aquí frente a mínimo y frente a máximo. Incluso a veces a uno mismo le sirve etiquetar los datos para más adelante, en unos meses, cuando venga a analizar la información, entienda cómo fue que lo hizo. Vamos a identificar la fecha mínima de este arreglo de datos, es muy sencillo. Decimos min y el arreglo de datos F4 y cerramos paréntesis. Ahora seleccionamos el valor máximo, cerramos paréntesis. Bien. Y lo que vamos a hacer es concatenar lo siguiente. Le decimos periodo evaluado. Ustedes pueden modificarlo por lo que deseen. Del, dos puntos, espacio, cierro comillas, con el ampersand, que ese se inserta con Shift 6 en su teclado. Vamos a concatenarlo con la fecha. Nos va a salir con un error y más adelante lo vamos a corregir. Ahora concatenamos, entre comillas, espacio al espacio, cierro comillas, otra vez el i empresarial o ampersand con Shift 6 y la fecha máximo que nos quedó aquí escondidita, que está, en mi caso está en la posición G23. Le damos Enter. Y ahora entonces nos dice que el periodo evaluado va del 41.203 al 43.796. Esto se debe a que Excel todas las fechas las interpreta como el número de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1900 al día de hoy. Por lo tanto, él todo lo ve como números. Y nosotros, dado que no formateamos estos números, pues al concatenar los datos, el concatena son los números y no el formato fecha. Pero para esto tenemos la función texto. Entonces venimos acá voy a hacerlo de aquí mejor para que la visualización sea más fácil para ustedes. Venimos acá al primer ampersand donde seleccionamos el mínimo y escribimos la función texto. Abrimos paréntesis, dejamos el G22, después del G22 le decimos punto y coma y aquí ponemos el formato de la fecha. Dado que yo aquí ya tengo el formato 3 veces el día separado por un guión, voy a utilizar ese mismo formato para darle consistencia estructural y sobre todo de diseño a la gráfica. No está bien que en un lado muestre guiones las fechas y en otro lo ponga separado por slash, entonces las voy a separar también por fecha. Vamos a decirle entonces que día, guión, mes y año con 4 Ys. En algunos sistemas operativos, dependiendo de tu configuración regional, no es una Y, sino una A. O bueno, 4 As en este caso. Cerramos paréntesis. Voy a darle Enter para que noten el cambio de la fecha y después venimos y modificamos la fecha final que está en la celda G23. Enter. Vean cómo ya el periodo evaluado es del 21 de octubre al 2012. Si me muevo acá, esta fecha va cambiando. Bien, ahora hacemos exactamente el mismo tratamiento a la fecha final. Insertamos la función texto al final de G23 punto y coma, entre comillas. Ponemos el formato día, guión, 123 de mes, guión, 1234 yes de año. En su sistema operativo también podría ser A de año, depende mucho de su configuración regional. Cierro paréntesis y Enter. Y ahora ya nos quedó la fecha, o mejor, el periodo evaluado en formato fecha, del 4 de marzo del 2012 al 7 de abril del 2018.
Si yo me muevo en las fechas, pues esto también va a cambiar. Dado que ya tenemos este elemento aquí, aquí viene el truco. Venimos a insertar ilustraciones, seleccionamos esta forma, el rectángulo, lo ponemos por aquí y venimos acá al seleccionar el rectángulo en la barra de funciones, damos clic, le decimos igual y venimos a el periodo evaluado que fue el que ingresamos hace un momento. En mi caso en la celda F24. Le damos Enter, voy a subir a la barra y noten cómo Excel dentro de este rectángulo que por ahora tiene color azul, pues asocia los datos de la celda F24. Si yo cambio o me desplazo entre fechas, noten cómo esta fecha se va modificando porque depende de esta fórmula que tenemos acá. Bien, ahora que tenemos este elemento, vamos a ampliarlo un poco. Vamos a poner un tamaño más pequeño. Cuando seleccionamos la forma se habilita el menú formato forma. Le vamos a decir que sin relleno y sin contorno. Únicamente nos interesa el texto. Y este le vamos a poner un tono gris que es el que hemos venido manejando en la gráfica. Y lo ponemos justo debajo del título para que quede como subtítulo. Al título le vamos a aumentar el tamaño. Y creo que esto lo podemos dejar con un tamaño de 8. Listo. Voy a mover con clic derecho para seleccionar la barra de desplazamiento un poco. Voy a ampliar el tamaño de la gráfica. Y de esta manera puedo ajustar los espacios entre el título y el subtítulo. Bien, por ahora lo vamos a dejar así. Este subtítulo lo voy a poner en cursiva. Bien, estamos prácticamente terminando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues terminar de ajustar las dimensiones de la gráfica. Estos datos que no necesitamos los vamos a poner en tono blanco y estos que tampoco necesitamos que el usuario vea los vamos a poner en tono blanco. En tono blanco dijimos. Aquí también me quedó en gris, perdón. En tono blanco. Bien. Ahora que ya tenemos entre comillas estas dos columnas libres, pues podemos mover la gráfica para allí. Entonces vamos a pasarla. Es más, lo que voy a hacer es poner estas en un tamaño más pequeño. Voy a moverme para acá. Como este señor es un rectángulo, no se mueve con la gráfica, por eso lo vamos a solucionar en un momento. Voy a, con clic derecho, la barra de desplazamiento la voy a jalar hacia abajo. Más. Voy a hacer un poco más grande la gráfica. Y noten lo que vamos a hacer ahora. Subimos esto. Y acá, porque recuerden, como decía Steve Jobs, perdón, que la función debe acompañar a la forma para que el usuario sea transparente y él no detecte que hay una diferencia entre esta gráfica, esta barra de desplazamiento y este rectángulo, pues los vamos a hacer todos como un solo elemento. Este señor, perdón, lo vamos a la gráfica, le vamos a decir que se vaya al fondo para que cuando pasemos la barra de desplazamiento se ubique encima de la gráfica. Le ajustamos un poco el tamaño. Ajustamos bastante bien el tamaño de la barra de desplazamiento para que quede exactamente de las mismas dimensiones de la gráfica y que para el usuario final se genere la sensación de que la barra de desplazamiento está incorporada en la gráfica. Ya que tenemos la barra de desplazamiento aparentemente dentro de la gráfica, lo que vamos a hacer es agrupar la gráfica, el rectángulo, y eso, perdón, no lo iba a decir. Primero seleccionamos el rectángulo, aquí el orden no importa mucho. Presionamos en nuestro teclado la tecla Control, ahora seleccionamos la gráfica, después le seleccionamos con clic derecho la barra de desplazamiento y de esta manera tenemos los tres elementos seleccionados. Cuando se abre el menú contextual, se habilita la opción agrupar y le damos a agrupar. Ahora los tres elementos hacen parte de una misma forma. Con esto, cuando yo mueva uno, se moverán los tres, que es en nuestro caso lo que estábamos buscando. Vamos ahora también a ponerle a esta columna orden, que es de asistente, es una columna auxiliar, perdón, no necesitamos que el usuario la visualice. Le damos
en color verde, perdón, en color blanco el texto. La columna C la ampliamos un poco. Vamos a ponerle el tono azul que estamos manejando en la gráfica, lo centramos, le ponemos negrilla, las cuadrículas con control 1 para que se habilite el formato de celda, le ponemos el borde gris que es el que hemos venido manejando en la gráfica, para que se diferencie del color de las gráficas que tiene Excel por defecto. Venimos al menú disposición de página, le decimos que quite las líneas de división y ahora solamente quedan las de la gráfica. Venimos al formato numérico, lo centramos y ahora vamos a poner un título. En mi caso le voy a llamar número de transacciones día Asperus Geek. Le vamos a subir a esto bastante al tamaño para que se acerque más o menos a la mitad de la gráfica. Le voy a cambiar el color, lo ponemos en negrilla. Este señor lo vamos a, o bueno, esta serie de celdas hasta donde llega más o menos la gráfica, le vamos a poner un fondo gris claro. Esta columna nos sobra, o esta fila mejor, control menos. Y esta la vamos a hacer un poco más pequeña. 24 para el título. Y ahora seleccionamos la gráfica, la vamos a ampliar un poco. Noten que como los tres elementos, el rectángulo y la barra de desplazamiento y la gráfica son uno solo, cuando yo amplié la gráfica todos se ampliaron en la misma proporción. No me gustó cómo se ve esta línea de borde, está muy ancha, entonces le doy otra vez, primero le doy una vez clic, ahora le doy otra vez clic para que se seleccione únicamente la gráfica y doble clic para que se habilite el formato de área gráfico, le digo línea sólida, ponemos el gris que hemos venido manejando y punto 5. Ahora seleccionamos toda la forma, venimos a formato de forma. Aquí en efectos de forma le vamos a poner esta sombra. Bien, y finalmente a la disposición de gráfica en encabezados los quitamos. Creo que no nos quedó la sombra, pues tampoco es indispensable. Creo que hay que ponerlos a la gráfica. A ver, esa es la gráfica, perfecto. Bueno, de esta manera ya hemos terminado el ejercicio de tener una gráfica dinámica donde el usuario puede hacer la visualización de 45 elementos a partir de el que él seleccione y también varían tanto el subtítulo, como lo pueden ver a continuación, dependiendo del rango de datos que se esté visualizando, como el valor máximo y el valor mínimo. Con este mecanismo lo que hacemos es que podemos mejorar la visualización de un set de datos que es demasiado grande y que cuando estuviésemos graficándolo, pues los datos quedarían muy apiñados. Espero desde luego que este video haya sido muy instructivo para ustedes. Por favor no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias por su tiempo.